Hola, ¿qué tal? Hola a los chicos de física de cuarto año del Instituto Pablo Neruda. Bueno, voy a comenzar con un video de revisión haciendo imágenes que lo que veníamos haciendo en la última clase de trabajo práctico. ¿Recuerdan este ejemplo que yo tengo acá en mi hoja escrita? La representación de un par de vectores que mediante por el método del paralelogramo tracé una recta resultante. ¿Cómo vamos a usar la regla y escuadra? ¿Y de qué manera vamos a hacer el traslado de lo mismo? Bueno, pero comencemos con una lectura previa que ustedes ya tienen en su carpeta, y si no la tienen, yo les recomiendo que traten de copiar lo que voy a hablar también del tema que voy a abordar en el mismo, ¿sí? La primera revisión de contenido que voy a hacer de una manera muy simple y rápida es el contexto del significado de magnitud. Yo de manera simple en las clases había dicho que todo lo que se puede medir se llama magnitud, ¿sí? Podemos medir la temperatura, la hora, podemos medir la distancia de un lugar a otro, ¿sí? La distancia de una mesa, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que nosotros medimos se llama magnitud. Ahora, ¿qué tipo de magnitudes existen? Existen dos. Las magnitudes escalares, que obviamente está en relación con lo que nosotros medimos, porque las cosas que medimos siguen un régimen de escala muy especial, como por ejemplo la regla que está evaluado mediante una escala, ¿no es cierto? Tenemos una escala de un orden particular, en este caso por centímetros, por ejemplo, ¿sí? Escalas en grados centígrados en los termómetros, escalas muy especiales para el reloj, para fijarnos la hora, para medir el pH de un compuesto químico, escala para medir el largo de una distancia expresado en distintas unidades de medida, como ser en kilómetro, en metro, en nudos, en yardas, en millas, que en distintas culturas nosotros expresamos las distintas formas de medir y expresarlo mediante ciertas escalas. Luego vimos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales significa que, aparte de tener una escala que se le esté midiendo, también tiene una representación de un vector. ¿Y qué es un vector? Dijimos que un vector es nada más y nada menos que un segmento orientado, ¿sí? ¿Y cuáles son las partes de un vector? Bueno, vamos a hacer algo muy sencillo, ¿sí? Las partes de un vector. Por ejemplo, yo en esta hoja acabo de trazar entonces con lápiz una recta con una cierta inclinación para que tenga sentido. Puede estar en cualquier posición esa recta, ¿sí? Horizontal, vertical, pero le puse esa inclinación. Ahora lo que voy a hacer es trazar un vector partiendo de un punto de origen que yo elija. Por ejemplo, voy a tratar de utilizar con la ayuda de la regla un punto de origen 0 en este lugar, en esta posición. Voy a marcar ese punto de origen y voy a trazar un segmento orientado. Bien, una vez trazado sobre esa línea imaginaria, vamos a decir, trazada con lápiz, elegí un punto de origen y tracé de una determinada longitud un segmento que termina en una punta de una flecha. La punta de la flecha me va a indicar el sentido. Entonces, ¿qué será la línea que está representado con lápiz? Es la dirección. Miren, lo marqué con negro para que diferenciemos cuáles son las partes del vector. Acá claramente las partes del vector son las que están escritas en rojo, ¿sí? Entonces, todo vector tiene un punto de origen, tiene un sentido que es la punta de la flecha, y el modo o intensidad es nada más y nada menos que el tamaño del vector, ¿sí? Es decir, este tamaño aproximadamente es el módulo o intensidad, ¿sí? Hasta el momento aprendimos de manera muy simple cuáles son las características de lo que es entonces magnitud, tipo de magnitudes, qué son las magnitudes escalares, qué son las magnitudes vectoriales, qué es un vector, cuáles son las partes de un vector, que lo acabo de escribir. Ahora, el tema es qué se puede representar con un vector. Bueno, escribimos muchas cosas. Una forma de lo que podemos representar es la fuerza. Lo voy a representar de esta manera, que se va a simplificar con una F mayúscula, y si se fijan, tiene una pequeña flechita porque es una magnitud de tipo vectorial. Podemos representar la velocidad, podemos representar la aceleración, ¿sí? Y otro tipo de magnitudes que más adelante lo tendremos en cuenta.
por el momento voy a quedarme con eso nada más. Ahora, el siguiente paso es cómo obtención de fuerzas resultantes a partir de un análisis gráfico, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a obtener la resultante de esta fuerza? El método gráfico que ustedes están viendo mediante estos par de datos. Entonces yo puse un título acá: obtención gráfica de fuerzas resultantes mediante el método del paralelogramo. El método del paralelogramo es la característica que vamos a llevar ahora inicialmente. Y para eso vamos a necesitar de una serie de datos. ¿Qué datos le voy a dar como ejemplo? La fuerza 1 de 5 Newton, la fuerza 2 de 3 Newton. El ángulo entre la fuerza 1 y fuerza 2 tiene que estar ubicado en 60 grados y la escala me servirá para poder hacer la gráfica o el trazado de la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿sí? Va a ser el equivalente de 1 Newton, equivale a 1 centímetro. Bueno, acá ya está representado el resultado, pero vamos a rearmarlo para que ustedes se den cuenta qué forma puedo seguir. Presten atención. Lo primero que hice, según estos datos, en una hoja nueva, lo primero que hice es trazar en línea horizontal con lápiz, ¿sí? Para mi comodidad, puede haber sido inclinada la recta o no, eso lo dejo a merced de ustedes, pero para ser iniciado es mejor hacerlo en línea horizontal. Sobre esa línea horizontal voy a elegir un punto de origen para trazar el vector 1. El vector 1, que según la información equivale a 5 Newton, y según escala, si es 5 Newton, voy a trazar una longitud de el módulo o intensidad de ese vector, va a ser de 5 centímetros. Bueno, y eso es lo que voy a hacer. Y acabo de trazar entonces la fuerza 1, que es el equivalente a 5 Newton, y que sabemos que es de 5 centímetros, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para trazar la fuerza 2, según la información, primeramente tengo que fijar a qué ángulo va a estar correspondido respecto a la fuerza 1. El ángulo va a ser de 60 grados. Lo que yo estoy graficando por el momento, le voy a decir, es un par de fuerzas concurrentes, ¿sí? Porque van a concurrir en un punto. Entonces, lo que voy a hacer, voy a necesitar de un transportador, ubicar el transportador en dónde y de qué forma. Fíjense en un detalle. El transportador, supuestamente, si ustedes se fijan, el grado 0 está alineado imaginariamente con esta recta horizontal cortita que ustedes ven acá y que continúa con los 180 grados. Y la línea vertical está en relación con los 90 grados. Pero esa crucecita que ustedes ven en la intersección es donde yo tengo que ubicar el origen del vector que yo tracé. Y obviamente, con la ayuda visual de cada uno de nosotros, y en este caso del video, voy a tratar de ubicar el origen de esa punta, y más o menos lo tengo ahí. Y a ver, lo hagamos un poquito ahí, un poquito más torcidito, ahí, ¿sí? Voy a marcar los 60 grados. Entonces, si ustedes se fijan, 60 grados está ubicado acá. Voy a marcar con un punto, y una vez que tengo marcado con el punto, voy a trazar con lápiz una recta que vaya desde ese punto hasta ese punto, pero sobrepasando un poco con la ayuda del lápiz. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Una vez trazado con lápiz, ¿sí?, el ángulo 60 grados, que ese es el punto que marqué, ahora lo que voy a hacer es trazar el vector, en este caso de 3 centímetros, con origen en este punto, que yo lo voy a considerar el punto O, ¿sí? Por consiguiente, entonces tengo trazado el vector 2 de 3 centímetros, ¿sí? Una vez que tengo eso, ahora sí vamos a hacer el mecanismo de la obtención de la resultante del vector mediante el método del paralelogramo. ¿Qué es lo que voy a necesitar? La regla, ¿sí?, y una escuadra. En este caso, tengo una escuadra chiquita para que pueda salir mejor la imagen de visualización. ¿Y de qué manera tiene que estar ubicada? Bueno, obviamente, acá yo lo hice representado mediante dibujo, la regla y escuadra, ¿sí?, donde la escuadra tendrá que tener este tipo de movimiento, y la regla sí o sí tiene que estar ajustada con la mano izquierda. Estoy hablando, obviamente, para una persona que utiliza la derecha y izquierda, y no estoy hablando para el que utiliza la mano al revés, ¿sí?, si no sería más complicado explicarlo. Entonces, yo diría lo siguiente. La idea es la siguiente.
Primero, lo que voy a hacer es alinear la escuadra en uno de los vectores a elegir. En este caso elijo el vector horizontal. Y una vez que lo tengo alineado, lo primero que voy a hacer entonces ahora es acercar la regla sobre uno de los catetos de la escuadra que me va a servir de soporte. Voy a sostener la regla presionando sobre la hoja y con la otra mano derecha voy a hacer el traslado. ¿Hacia dónde voy a hacer el traslado? Hasta ver la visualización de la punta de la flecha del vector contrario. Es eso lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer este movimiento y voy a trazar una línea de punto que va a ir desde el origen de la punta de la flecha del vector contrario con una distancia de tamaño aproximadamente a la visualización que nosotros tengamos de la observación del vector 1. ¿Sí? Por consiguiente, entonces, acabo de trazar la recta paralela un poquito más largo la línea de puntos respecto a el tamaño de este. Solamente como mera visualización. Se habrán dado cuenta que es necesario que los elementos geométricos sean transparentes. Un detalle a decir sobre el traslado de esta recta paralela que acabo de hacer. No es necesario que la escuadra esté ubicada en 0 con el origen del vector de la fuerza 1. Puede estar un poquito más hacia la izquierda en este caso, según la visualización de ustedes, y pueden hacer el traslado de la misma. Pero por otro lado, la transparencia de los útiles geométricos le va a permitir ver cómo se traslada y lograr observar hasta dónde tenemos que acercarlo hasta la visualización de ese punto y luego hacer el trazado de línea de puntos, ¿sí? Ahora lo que haré es colocar la escuadra sobre la otra línea, sobre el otro vector sería en este caso, y hacer de la misma manera. Obviamente, si ustedes se fijan, acá yo lo que estaría haciendo es torcer el cuerpo para trabajar, pero lo que pueden hacer para que no genere eso, pueden girar un poco de manera física, ¿sí? Y considerar a la hoja, por ejemplo, considerar a la hoja casi de manera horizontal. Entonces me es más fácil para trabajar. Entonces acá yo como que lo veo de manera horizontal y alineo de nuevo la escuadra, ¿sí? Y obviamente vuelvo a colocar la regla que me sirve de soporte para sentarse en unos catetos y haré el traslado de la misma hasta visualizar la punta del vector de la fuerza 1. Y trazaré la línea de puntos. Entonces, se habrán dado cuenta que acabo de trazar entonces un par de rectas paralelas. Si esta es la fuerza 1, la línea de punto de arriba es la recta paralela, lo voy a considerar como la fuerza 1', ¿sí? Y si esta es la fuerza 2, la recta paralela en línea imaginaria sería la fuerza 2', que se pone y se representa mediante una comilla, ¿sí? Una vez que tengo trazado eso, voy a unir el punto O con la punta de intersección de la línea de puntos. Y esa será la resultante. Una vez que tengo la resultante, se habrán dado cuenta que lo acabo de trazar con línea roja. Y lo que voy a seguir en el siguiente paso es medir la longitud de esa resultante. Si ustedes lo ven en la medición con la regla, es de aproximadamente de 7 centímetros. Por consiguiente, si la resultante es el equivalente a 7 centímetros, y si la escala dice que, la escala dice que 1 centímetro equivale a 1 newton, 7 centímetros equivalen totalmente y por lógica a 7 newton, ¿sí? Por consiguiente, es todo el trabajo que hay que hacer. Les recomiendo entonces a los alumnos de cuarto año que la actividad que ustedes tenían para resolver traten de mandarlo mediante un análisis gráfico, mediante fotografías y poder hacer el análisis del resultado en clase. A medida que la actividad siga, el próximo video se editará con el mismo equivalente a las 2 horas de clase, que equivale a 2 veces a la semana. Nos estaremos viendo en el siguiente video, chicos. Recuerden hacer las actividades que tenían por dado, que se los dictó en el pizarrón, que son las mismas actividades que tienen que trabajar con este contexto.